Argentina había atravesado por un gobierno de facto que tenía como propósito disciplinar el sistema educativo, erradicando de él los elementos subversivos. La dictadura militar puso fin al crecimiento sostenido y expansivo de la escuela media que se había conformado bajo las políticas inclusivas del gobierno de Perón. Con la vuelta a la democracia de la mano de Alfonsín en 1983, la escuela media fue recuperando su rol de forjador de valores democráticos, ampliando a mayor cantidad de sectores el acceso a la misma. A raíz de una mirada negativa hacia el Estado Nacional, al cual se lo acusaba de ineficiente e incapaz de conducir con éxito el modelo de desarrollo, el 14 de abril de 1993, bajo el modelo político neoliberal, el gobierno de Menem sancionó la Ley Federal de Educación número 24.195, la cual regulaba el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio nacional. Dentro de este marco, algunos de los principales desafíos educativos del momento son la recuperación del papel de la escuela en torno a la consolidación de la identidad nacional y educar para la democracia. Esta ley nace como producto de un profundo debate que se dio en las instancias del denominado Congreso Pedagógico Nacional de 1984. ¿Cuáles son los principales cambios que introdujo la Ley Federal de Educación? Fueron la reestructuración del sistema educativo y la transferencia de la educación primaria y secundaria del Estado Nacional a las provincias, donde cada jurisdicción debió diseñar su propio currículum según el presupuesto que destinaban para la educación, lo que derivó en varios subsistemas educativos diferentes. Entonces, ¿quién se responsabilizaba por la educación de los ciudadanos? El Estado Nacional dejó de ser el garante de la educación, responsabilizando a las familias por el acceso y permanencia de sus hijos a la misma. La educación pasó de ser un derecho a ser un servicio del cual cada individuo debía responsabilizarse por acceder a ella, es decir, un objeto de consumo, y solo accedían a ella quienes disponían de los recursos suficientes. Como dice la profesora Estela Cavalli, la concentración del poder económico, el aumento de la desigualdad y la anomia en los comportamientos sociales respecto al cumplimiento de las normas, inclusive las legales, serían las principales consecuencias del proceso, lo que conlleva a la República a finalizar el siglo XX con un alto nivel de pobreza y debiendo encarar al naciente siglo XXI sumergida en una fuerte crisis social y económica. El 19 de diciembre de 1999 asume la presidencia Fernando de la Rúa, quien bajo su mandato tomó medidas que provocaron un gran descontento social, que rápidamente se expresó en las calles. Se abrió en nuestro país un momento de crisis con saqueos, movilización y represión. El agravamiento de la crisis económica iniciada en 1998, las medidas económicas tomadas al inicio de su gobierno y la sensación de vacío de gobierno llevaron a declarar estado de sitio en nuestro país. Luego de esta compleja situación, la renuncia del mandatario conllevó una serie de traspasos de presidentes que culminó con las elecciones del 2003, donde asume el doctor Néstor Kirchner. La nueva gestión implementó una política económica centrada en la recuperación del mercado interno y del empleo. El conjunto de medidas llevadas a cabo se focalizaron en cambiar aquellos significados y sentidos que el neoliberalismo había consolidado como hegemonía. ¿Qué medidas se tomaron? A fines del año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional 26.206, que reemplazó la normativa de 1993. La misma plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. De este modo se dio lugar a la incrementación matricular. Sus contenidos están orientados a resolver los problemas de fragmentación y desigualdad que afectan al sistema educativo y a enfrentar los desafíos de una sociedad en la cual el acceso universal a una educación de buena calidad es requisito para la integración social y plena.
establece una nueva estructura del sistema educativo nacional, haciendo alusión a todos los niveles y modalidades, y plantea las responsabilidades y obligaciones del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la educación. Novik de Senén González considera que la idea de una ley nacional proporciona un sentido de integración social y busca reforzar el sentido de nacionalidad que estaba ausente en la ley del año 2003. ¿Cuáles eran sus principales objetivos? El ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos al sistema educativo. Educación integral. Fortalecer la identidad nacional. Respetar la diversidad cultural. Prioridad a sectores desfavorecidos. Garantizar los derechos del niño y la permanencia, concebir la cultura del trabajo, manejo de nuevos lenguajes, promover una sexualidad responsable, prevenir las adicciones, formación artística y cultural y combatir la discriminación. En compañía de otras leyes, la Ley de Educación Nacional estableció un quiebre relevante que posibilitó un cambio fundamental en relación al rol del Estado, incorporando el diálogo con distintos sectores sociales, entre ellos los sindicatos docentes. La sanción estableció fundamentalmente la conceptualización de la educación como bien público y como derecho social, y la centralidad del Estado en la garantía de este derecho. Tal como menciona Feldfeber y Gluz, estos principios se justaponen con la formulación de la educación como un derecho personal y con el rol de la familia como agente natural y primario de la educación, tal como lo establecía la Ley Federal de Educación. Así también, la universalización de la sala de 4 años, la obligatoriedad del nivel secundario y el cambio de estructura. Estos niveles fueron acompañados por políticas socioeducativas para garantizar las trayectorias de los estudiantes, como el Plan de Mejora Institucional y becas. Aspectos doctrinarios. El artículo 1 de la Ley Federal de Educación da cuenta de la responsabilidad que adquieren las familias en tanto respecta a los asuntos de escolarización. De esta manera, en el artículo 2, se hace referencia al Estado solo como controlador del cumplimiento de las políticas educativas. Contrario a esto, la Ley de Educación Nacional, en su artículo 2, refiere que la educación es un derecho social y personal, y debe ser garantizado por el Estado Nacional, el cual tiene la responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación. Financiamiento. Bajo las políticas de la Ley 23.195, el financiamiento era de bajos alcances, dependiendo del Producto Interno Bruto destinado a educación. No obstante, con la sanción de la Ley Nacional de Educación, el Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional con una base no inferior al 6% del PBI. Estructura del sistema educativo nacional. La Ley Federal de Educación dictaminó 10 años de obligatoriedad conformados por la sala de 5 años en el nivel inicial y la Escuela General Básica, comúnmente conocida como EGB, de 9 años de escolarización, compuesta por 3 ciclos de 1 a 9 año. En cuanto al nivel secundario, queda totalmente excluido de la obligatoriedad, reorganizándose como nivel polimodal de 3 años de duración. La estructura del sistema educativo nacional se vio modificada en el año 2006 bajo la sanción de la Ley de Educación Nacional número 26.206, donde se implementó la obligatoriedad de las salas 4 y 5 años para el nivel inicial. El nivel primario quedó conformado por 6 años de escolaridad y se incluyó el nivel medio a la obligatoriedad con 6 años de duración, dando como resultado 14 años de escolarización obligatoria para los habitantes de la nación.